Poseedoras de una belleza que impactaba, ellas eran las encargadas de engendrar y educar a los soldados más bravos del mundo antiguo. Eran mujeres robustas y majestuosas que desde una temprana edad se dedicaban a entrenar, corriendo, luchando, practicando tiro con arco y lanzamiento de disco. El propósito era que estas mujeres intrépidas dieran a luz a hijos vigorosos. Es por eso que hoy y en unos pocos minutos te contaremos la historia de aquellas mujeres con hábitos que las atenienses de aquel tiempo consideraban impúdicos. Sin más preámbulos, comencemos. Esparta es, probablemente, una de las sociedades antiguas más mitificadas a lo largo de toda la historia occidental. Vista como el paradigma de la sociedad militarizada, todos los aspectos de la forma de vida de sus ciudadanos se han percibido, tanto en la antigüedad como en momentos posteriores, en función de la guerra. La realidad es mucho más compleja, aunque la supuesta militarización ha encaminado la historiografía hacia la discusión sobre el aspecto bélico de las instituciones, las divinidades, sus valores, etc. En definitiva, la militarización ha condicionado los intereses investigadores sobre cualquier aspecto, incluida la perspectiva de género. Si de las espartanas podemos saber algo más hoy en día, es porque fueron señaladas como el mal que acabó con la hegemonía de Esparta, según un marcado punto de vista masculino. A pesar de la percepción predominante sobre la sociedad espartana, que la ha enmarcado principalmente en términos bélicos, resulta esencial reconocer que la realidad era mucho más compleja. En la Grecia clásica, las mujeres se ocupaban del hogar, de organizar los menesteres domésticos y de asistir con solemnidad a los actos religiosos. No podían ser propietarias de bienes y no poseían ningún poder. No así las espartanas, ahí la mujer no solo gestionaba la casa, sino que era empresaria de sus tierras, su opinión era muy tenida en cuenta por los hombres y podía dirigir su propia vida. La espartana se encargaba de la educación de los hijos hasta los 7 años y gozaba de danzar y cantar, para, según las indicaciones sociales, no perder su lado femenino. Las espartanas hacían gala de hábitos que las atenienses consideraban impúdicos, como enseñar las piernas al caminar, vestían un pealo arcaico sin coser por los costados, o hacían ejercicios gimnásticos desnudas o semidesnudas sin que eso las abochornase. La fortaleza era lo que más se valoraba en Esparta. Y la superación de uno mismo. Daba igual que viniese de un hombre o de una mujer, de ahí que las competiciones deportivas fuesen mixtas. Ningún espartano se avergonzó jamás de ser derrotado por una mujer. Una espartana nunca dejaba que su hijo volviese a casa habiendo perdido el honor en la batalla. Les entregaban el escudo a los críos y les decían o con él o sobre él. Y ojo al dato, las mujeres estaban autorizadas para ser adúlteras, pero solo en el caso de que el hombre que las cortejase fuese más alto y fuerte que su anterior marido. Si así era, no habría reproche jurídico ni social, porque la prioridad era siempre seguir procreando con lo mejor de la especie y garantizar futuros guerreros invencibles. Por otra parte, si a los 30 años un espartano seguía siendo soltero, perdía el derecho de sufragio y no podía asistir a las festividades. Pero, para comprender aún más estas afirmaciones primero debemos entender cómo era esa sociedad espartana. Esparta fue el prototipo de aristocracia en la antigua Grecia. El ciudadano de pleno derecho, el hombre libre, correspondía a la noción de élite, llamados a sí mismos los iguales. Todos tenían la misma vida, habían superado el examen al que son sometidos al nacer, fueron educados y entrenados de la misma manera y con la misma dureza, vestían iguales y luchaban unidos formados en la falange espartana. Según Plutarco, los espartanos eran propietarios de lotes de tierras, pero los hombres libres se dedicaban exclusivamente a las armas, por lo que las actividades agrarias, comerciales y artesanales eran llevadas a cabo por otras clases subordinadas, los periecos, los mesenios y los hilotas, es decir, los esclavos. En Esparta se implantó la comunidad de todos los bienes y personas. Es por ello que todo hombre libre podía mandar tanto en sus propios hijos como en la prole del resto de espartanos. Pero, ¿y de la educación de las mujeres, qué podemos decir? Esparta fue famosa ya en la antigüedad por la educación de sus ciudadanos, inclinada por completo a servir al Estado. Es muy conocido el examen al que los ancianos sometían a los recién nacidos para comprobar si tenían alguna malformación o mostraba alguna debilidad. Aquellos que no eran aceptados se abandonaban en las apotetas, un barranco del monte Taygeto. En cuanto a las niñas recién nacidas, parece que este control no era tan riguroso. Mientras que a los niños se les educaba para ser los mejores soldados, las niñas eran formadas en varias materias además de ser ejercitadas para adquirir vigor en pruebas físicas que requerían velocidad y fuerza.
Los entrenamientos, al igual que los varones, los hacían desnudas. Pensaban que de mujeres así saldrían hijos robustos. La mentalidad guerrera lo inundaba todo, el honor del guerrero lo era todo. Es por ello que en las tumbas espartanas solo se escribían los nombres de hombres caídos en combates y de las mujeres que morían durante el parto, es decir, de aquellos que morían cumpliendo su función. Mientras que en otras ciudades-estado griegas se dedicaban a educar a las niñas para que aprendieran a tejer y cuidar de los niños y el hogar, en Esparta lo único importante en una mujer era que pudiera dar a luz y educar a una máquina de matar para las filas espartanas. Mientras que una ateniense podía estar casada con apenas 13 o 14 años, las espartanas se dedicaban a estudiar y trabajar su físico hasta los 18 o 20 años y, a partir de entonces, empezaba a dedicar atención a sus pretendientes. Pero tampoco conviene romantizar la situación de la mujer espartana. El mundo antiguo, y no tan antiguo, era patriarcal. Es cierto que la mujer espartana recibía una educación que parecía hacerla más libre, pero su matrimonio seguía siendo un negocio llevado a cabo por su padre o hermano mayor. La condición comunitaria que había con los hijos, en los que podía mandar cualquier espartano, se extendía a las mujeres. El adulterio no existía, sino que los hombres tenían libertad para procrear con otras mujeres más allá del matrimonio. Cierto es que las mujeres también podían mantener relaciones sexuales con otros hombres para llevar a cabo su función principal, la de parir soldados, pero las fuentes suelen hablar más de hombres tomando a otras mujeres a las que dejar embarazadas. Es por ello que el interés por el matrimonio era mínimo, lo importante era la procreación. A la hora de disfrutar del sexo, la homosexualidad tanto entre hombres como mujeres era una práctica tan extendida y aceptada como en el resto de la antigua Grecia. En cuanto a la ceremonia nupcial, tenemos testimonios que apuntan al igualitarismo reinante en el resto de ámbitos, aunque no podamos asegurar que fueran así, podemos leer aquí. Todas las doncellas eran encerradas en una estancia oscura, donde también se encerraban a todos los jóvenes solteros. Y a la que cada uno cogía, a esa se la llevaba para casarse sin dote. A diferencia del resto de ciudades-estado griegas, en Esparta las mujeres podían heredar y ser propietarias. En ocasiones se ha dicho que las mujeres tenían esta libertad y estos derechos debido a las numerosas expediciones que realizaban los espartanos, dejando a ellas a cargo de la ciudad. Pero en otros estados tenían las mismas o más expediciones militares, como se lee por acá. En Esparta realmente los hombres habían renunciado a todo control sobre la vida familiar y estaban limitados hasta el absurdo a la milicia. Sin embargo, esta situación fue suficiente para que muchos autores antiguos afirmaran que los espartanos vivían sometidos a sus mujeres, lo cual hizo que Esparta se debilitara. Pero en estas teorías lo que podemos ver en autores como Aristóteles es el miedo al poder femenino. Acuciados por tal miedo, las fuentes masculinas distorsionaron a menudo los hechos a los que tenían acceso, normalmente de segunda mano en el mejor de los casos, sobre las espartanas. En resumen, las mujeres espartanas desafiaron las normas de género de la antigua Grecia al disfrutar de una mayor libertad sexual y roles más activos en la sociedad. Aunque a menudo se las ha pasado por alto en favor de la narrativa de guerra y masculinidad, su capacidad para tomar decisiones sobre su vida sexual y su participación en la crianza de guerreros demuestra su importancia y complejidad. Sin embargo, no podemos ignorar las limitaciones que enfrentaban, incluso dentro de esta sociedad aparentemente progresista. Al considerar su experiencia, podemos comprender mejor la diversidad de la sexualidad femenina en el mundo antiguo y apreciar su legado en la historia. Si llegaste hasta el final y estás interesado en conocer una mirada un poco más compleja de cómo era el sexo en la antigua Grecia, por acá arriba te dejamos un video bastante picante.